Buenas noches, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Bueno, yo estoy un poco ciega acá adelante. Como que, tic, pero bueno, lo vamos a llevar adelante como siempre. Bueno, ¿andan bien? ¿Bendecidos de estar en el lugar? Quiero contarles algo que me pasa todos los domingos y bueno, incluso los sábados, gracias, o cuando vengo a alguna otra actividad. Siempre que estamos en el tiempo de la alabanza o cuando hay que orar o cuando estoy escuchando la palabra, siempre digo, gracias Señor que tengo este lugar que es como un oasis, que también es como un refugio, que también es un lugar de encuentro y que también donde aprendo. Tantas cosas pasan cuando venimos a este lugar, hermano. ¿No les pasa eso a ustedes? ¿No se sienten agradecidos de poder tener un lugar donde venir a encontrarse con los hermanos, con los que conocemos mucho, con los que conocemos poco, con los que no conocemos nada, como me pasa hoy, que es la primera vez que veo a algunos hermanos? Eso es hermoso y eso es la bendición del Señor, ¿sí? Así que bueno, una vez más el Señor nos pone en estas situaciones, ¿sí?, de compartir el mensaje de su palabra, así que es una bendición. Es una responsabilidad, pero también es una gran bendición, ¿sí? Él hace como quiere en nuestras vidas, así que siempre tenemos que disponernos. Bueno, para seguir con esta serie que hemos comenzado en este mes de mayo, ¿sabían que hemos comenzado una nueva serie de enseñanzas de la palabra de Dios que se llama Bendecidos por sus palabras? ¡Wow! Tremendo nombre. Vaya si no somos bendecidos nosotros por sus palabras. El título que le puse a este mensaje relacionado con esto de bendecidos por sus palabras es Conversaciones necesarias. Así le puso yo. No saben cuántos títulos cambié en la semana. Impresionante. Y hoy no usé una marca de lápiz que borra. Agarré un papelito, le pegué así, como la señorita Jorgelina le puso plasticola y lo pegó, y arriba le puso el otro título. Porque aunque hay computadora todo, yo necesito que mi mensaje esté escrito con mi letra, de puño y letra. No sé si viene alguien acá y entiende lo que yo escribí, pero yo entiendo perfectamente. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir al al Evangelio de Lucas, ¿sí? Capítulo 24. Si bien vamos a puntualizarnos en algunos versículos, es necesario, ¿sí?, que leamos todo este capítulo. Así que vamos a armarnos a eso venimos, ¿no es cierto? A eso venimos a la iglesia. A aprender de la palabra de Dios. Y para aprender de la palabra de Dios necesitamos leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Y eso lleva tiempo. Así que bueno, ¿estamos listos? Todos tenemos, bueno, acá no apareció, pero no importa, empiezo. ¿Sí? Lucas capítulo 24, versículo 13. ¿Sí? Y que el Espíritu Santo, como hoy, porque no podían ser tan apropiadas las canciones realmente, hablaba de que nos avivemos, hablaba de que el Espíritu Santo nos transforme, hablaba de que venga el fuego abrasador. Así que amén, que todo lo que cantamos lo podamos vivenciar hoy en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. En el camino de Emaús. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Dice este varón, que es el Señor. Versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas
que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas ya han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía, ahí viene lo del ardor, no ardía en nuestro corazón. No ardía voy a decirlo bien, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¡Wow! Tremenda experiencia que habían tenido estos dos muchachos. Y para que nos ubiquemos, por amor a todos, para que nos ubiquemos después de esta larga lectura, o no tan larga, porque hay capítulos en la Biblia que son muchos más largos, ¿sí? El contexto de lo que está sucediendo esto fue después de haber pasado esa semana, de las Pascuas, donde Jesús fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Y ellos venían caminando por ese camino que se iban para Emaús, o en el camino a Emaús, sí, así digo bien, con una actitud como hacemos todo cuando pasa algo tremendo, pero que no sabemos cómo concluyó. O no tenemos claridad de cómo terminó la historia de eso tremendo que pasó. Pero vos viste, al final, todo lo que lo vimos hacer, todas las enseñanzas que este profeta nos dijo, pero encima está muerto, pero ¿no viste que las mujeres dicen que no estaba en la tumba y que esto y que lo otro? Y dale, venían conversando en el camino, llenos de desconcierto, llenos de tristeza, llenos de preocupación, tal vez con frustración, incertidumbre, desesperanza y muchas preguntas sin respuestas venían estos dos muchachos, ¿sí? Pero resulta que cerca de ellos venía el Señor Jesús. Y entonces, como dice el versículo 17, les pregunta. Ellos no se habían dado cuenta. Fue algo de Dios que ellos no se dieran cuenta con quién estaban hablando. Porque según lo que da luz este pasaje, ellos ya conocían a Jesús. Porque si ellos decían, lo hemos visto, sabemos de este profeta, o sea, un conocimiento, no sé si habrán estado tan cerca de Jesús, pero por lo que ellos hablaban, sabían de Jesús.
La cuestión que Jesús venía caminando al lado de ellos, no sé si era el cuerpo glorificado o qué, pero no lo pudieron. No, acá la palabra dice que se habían sido velados, o sea que no tenían claridad, no lo pudieron reconocer. En el versículo 17 el Señor les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Plática significa conversación, charla, diálogo, ¿sí? ¿De qué están hablando ustedes dos? ¿Y por qué están tristes ustedes dos? El título de este mensaje es Conversaciones necesarias, ¿sí? Entonces yo me preguntaba y pensaba también, porque también he estado pasando por situaciones así de desconcierto, de frustración, de conflicto. No necesariamente a veces uno tiene que tener un conflicto con alguien, a veces hasta está conflictuado con uno mismo en algún momento de su vida por estar pasando X circunstancia, ¿sí? O alguna situación. Entonces, cada uno de nosotros pasamos por momentos o por situaciones que nos traen confusión, que nos dejan sin esperanza, que nos traen frustración y tristeza, ¿sí? Y entonces hoy el Señor quiere saber qué tipo de conversación estamos teniendo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos con otras personas? ¿De qué se trata tu charla? ¿Del problema que estás teniendo? ¿De la situación económica del país? ¿De la enfermedad que estás transitando? ¿De algo tuyo muy íntimo y personal? ¿De un problema que sabes que a lo mejor hay en la iglesia? ¿O algo que no te gusta? ¿Qué tipo de conversación estamos teniendo? ¿Qué tipo de charlas estamos sosteniendo? ¿Ustedes sabían que cuando nosotros estamos conversando, el Señor está al lado de nosotros? Tal cual como les pasó a ellos, ¿sí? Y esta vez me acordaba de lo que aprendimos la semana pasada. El domingo pasado escuchábamos un mensaje que cuando le hacían una pregunta a Jesús, Él dijo, no les voy a responder lo que me están preguntando, que era con qué autoridad hacía las cosas. Pero acá se dio vuelta la situación. Acá el que estaba haciendo la pregunta era el Señor. ¿Qué conversaciones están teniendo? ¿Y por qué están tristes? O sea que el Señor, cuando los estaba escuchando hablar, ellos estaban hablando de algo y estaban tristes. ¿Sí? Hay muchas razones por las que nosotros pasamos que nos provocan tristeza. ¿Sí? A veces no se está dando lo que yo esperaba. Estoy pasando un momento de duelo. Me dieron un diagnóstico terrible, o a lo mejor no me lo dieron a mí, pero se lo dieron a alguien muy querido y ya eso me provoca tristeza. O a lo mejor como el que me pasa a mí, en mi profesión estoy pasando un momento triste. A veces cuando uno comparte la palabra, transmite un poco lo que el Señor le está diciendo, lo que el Señor le está hablando, porque puede decir de primera mano lo que está pasando, y también puede decir de primera mano lo que el Señor también está haciendo. Y eso es maravilloso. Entonces, cuando yo encontré este pasaje entre los posibles que podíamos trabajar, yo dije, esto me está pasando a mí. Y en la palabra de Dios y en este pasaje también encontré la solución a lo que me está pasando a mí. Pero esto que me está pasando a mí, le está pasando a mucha gente. Y a lo mejor a la persona que está pasando está hoy acá entre nosotros o lo va a escuchar por internet, ¿no es cierto? ¿Qué conversaciones estamos sosteniendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué contenido tienen esas conversaciones? Estos amigos estaban tristes, estaban mal, estaban decepcionados. ¿Alguno de los que estamos hoy acá
¿Se identifica con estos dos amigos que iban conversando en el camino? Yo sí. Yo me identifico. Por eso medité mucho en esta palabra y dije, Señor, voy a reflexionar en esta palabra. Porque me pasa exactamente lo que les pasó a ellos. Habían visto a Dios obrar. Habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Habían compartido tiempo con Jesús. Seguramente. Este profeta no era un desconocido para estos dos amigos, según lo que dice este pasaje. Entonces yo digo, igual que yo también hace rato que tengo a Jesús en mi corazón. Él es mi Salvador, es mi Señor. Quiero caminar con Él, quiero obedecer su palabra, quiero ser más como Él, pero me siento triste. Me siento triste. Entonces me sentí muy identificada con este pasaje. Y muchos de nosotros estamos como estos dos amigos. Nos sentimos tristes, frustrados, decepcionados, porque al final seguimos a Jesús, lo escuchamos a Jesús, sabemos todos de Jesús, venimos a la iglesia, pero igual me siento triste. Pero igual tengo esta sensación, este sentimiento. Y no lo quiero tener, porque ¿cómo puede ser si yo soy una hija de Dios? Si yo soy cristiana, si yo vengo a la iglesia, si yo le sirvo, ¿cómo puede ser? Y puede ser, hermanos. Puede ser. Porque a veces nos tienen que pasar estas cosas para que el Señor venga y te pregunte, ¿por qué estás triste? Contámelo. Y ellos empezaron a contar. Empezaron a decir, ¿sí? Entonces le empezaron a decir, ¿qué? Vos no sabés nada. Lo que leímos recién en el pasaje de Jesús. Este varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Viste lo que les pasó? Lo entregaron, lo sentenciaron a muerte, lo crucificaron. Y versículo 21, y esto es, y nosotros estábamos esperando, o sea, ellos creían que Jesús era el que los iba a redimir. Pero ahora estaba la duda, y esa decepción, y esa frustración, y ese desconcierto. No sabemos si está en la tumba o anda a saber si resucitó, como dicen las mujeres, quién sabe qué pasó. Y ahí Jesús viene contundente con su respuesta y les dice en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces dice, ¿qué significa insensato? Una persona que no quiere entender, ¿sí? No quiere entender. ¿Y qué significa tardo de corazón para creer? Una persona que se va alejando de su fe y va endureciendo su corazón. Y entonces, por más que escucha y escucha y escucha la palabra, muy en lo profundo, no sé si la cree tanto. Y a veces nosotros, los hijos de Dios, que venimos todos los domingos a la iglesia y escuchamos la palabra y escuchamos la palabra y dale, ¿sí? Escuchás, pero como que en el fondo, no sé si la creo tanto. No es tan fácil de creer todas estas palabras que me enseñan o todo lo que dice la palabra de Dios. Y ahí que dice la Biblia que somos insensatos. Somos insensatos. Pero bueno, ¿cuándo se pudieron dar cuenta de esto estos dos amigos? Mientras iban conversando. ¿Por qué yo a este mensaje le puse conversaciones necesarias? Porque muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros necesitamos mantener y sostener una conversación con otra persona para poder darnos cuenta de algunas cosas. Yo, por ejemplo, estoy, etiquetada, catalogada como que hablo mucho. Es verdad, hablo mucho, ¿sí? No sé si es porque soy mujer o porque hablo mucho. Pero yo conozco varones que también hablan mucho, así que no es algo de la mujer. No es de género esto. Depende, ¿sí? Pero resulta que yo descubro que el Señor trabaja cuando habla.
cuando te está hablando, cuando conversa con vos. Y eso fue lo que yo experimento y lo que muchos de nosotros experimentamos. Que necesitamos conversar, hablar de lo que te está pasando, decir, ponerle palabras a lo que te está pasando, compartirlo con el otro, que el otro te escuche, porque a veces cuando vos te estás escuchando lo que vos decís, ahora voy entendiendo. O por lo menos me pasa a mí, capaz que yo debo ser un poco extraterrestre. Yo necesito conversar, sacar lo que me está pasando, contárselo a alguien que me escuche y también de vez en cuando me dé una opinión para poder entender lo que me está pasando a mí. ¿Sí? Y parece que el Señor también quiere que nosotros conversemos con Él las cosas que nos están pasando. Porque el Señor se aprovechó de esta conversación. Se aprovechó de esta conversación. ¿Por qué? Porque era necesaria y porque había un propósito en esta conversación. Y cada vez que vos dialogás con otro, ¿sí? Ya sea tu pareja, tu hermano, tu mamá, tu amigo, el pastor, tu líder, el consejero, seguramente vos te vas a dar cuenta de muchas cosas y se va a empezar a abrir el panorama. Se va a empezar a abrir lo que te tenía mal, lo que te tenía preocupado, lo que te tenía triste. Porque a lo mejor el otro va a tener un consejo, una sugerencia, porque lo ves desde otro lugar, lo que vos le estás diciendo que te está pasando. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Muy bien. Esto no es apto para las personas que guardan todo. Parece que el Señor quiere que larguemos todo, no que lo guardemos todo. Por más que Él sepa lo que te está pasando. ¿Sí? Y eso me llevaba, cuando meditaba en esta palabra, yo decía, y sí, al Señor le gusta hablar, ¿viste? Ya cuando creó le decía, hagamos. O sea que hablaba ahí con el Espíritu Santo y con Jesús y decía, hagamos. Y ya charlaba. Y después por momentos de la historia, a veces hablaba Dios, a veces después Jesús y ahora el Espíritu Santo, que nos guía y nos da claridad por medio de la palabra de Dios. En el versículo 21, para continuar con esto, en el versículo 21, ellos dicen, nosotros esperábamos, ¿sí? Nosotros esperábamos. O sea, como que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, hoy ya es el tercer día y no pasó nada. Porque ellos esperaban de una manera, pero pasó de otra. Y cada uno de nosotros también a veces esperamos. Y esperamos. Y pasa un día, 2, 3. Y no pasa como lo que vos estás esperando. ¿No les pasa eso? Tratamos de ver que las cosas sucedan como nosotros las estamos esperando. Pero suceden de otra manera. Y eso no significa que Dios no esté obrando. Al contrario, para nada significa eso. El Señor va al lado nuestro, pero nosotros no lo reconocemos. Cada vez que estamos conversando con alguien, planteando una situación, o cada vez que vos estás haciendo tu charla con vos mismo, tu meditación, ¿ustedes no hablan con ustedes mismos? ¿Se acuerdan que cuando éramos chiquitos, no sé, ustedes capaz que no lo hicieron, pero era, y creo que lo hacen todavía los niños, se paran adelante del espejo y se hablan? Como un juego. Nosotros a lo mejor ahora no nos paramos delante de un espejo y nos hablamos, pero sí, la cabecita, ¿cómo va? Corren los pensamientos, nos preguntamos, nos contestamos, nos decimos, todos solos. No para esta. A lo mejor me pasa a mí que no para. Entonces, y todas esas cosas, en vez de transmitirlas o conversarlas con alguien o conversarlas con el Señor, las guardamos. Y se van transformando en tristeza, en angustia, en depresión. O tal vez eso que nos vamos guardando y no lo conversamos,
tiene un nombre específico, como hace un instante dije, que puede ser una frustración, un fracaso, una falta de propósito en mi vida, que me levanto todos los días, pero al final hago automáticamente siempre las mismas cosas, pero no pasa nada. La situación económica que estoy viviendo, mi enfermedad, la situación familiar. Y decimos, pero si yo tengo a Jesús en mi vida y camino con Él, pensé que iba a hacer la diferencia y al final no hago la diferencia. Todas estas cosas siguen sucediendo. ¿Por qué siguen sucediendo todas estas cosas? Porque nosotros siempre vamos a estar incompletos si no conversamos, si no nos sinceramos con el Señor, si no lo buscamos al Señor cada vez que estemos pasando por alguna de estas situaciones. A lo mejor es necesario la persona física, como recién hoy hablábamos, el compañero, la mamá, el papá, el amigo, pero también es prioridad que estas conversaciones de lo que te pasa la tengas sí o sí con el Señor. Y siempre, yo no sé si ustedes se dan cuenta que en cada mensaje, cada domingo, volvemos siempre al mismo punto. La búsqueda personal de Dios, ¿sí? A lo mejor yo tenga que reconocer que si estaba pasando por ese momento difícil, triste, era porque a lo mejor tenía que ponerme a charlar más con Dios. Y poner en palabras lo que me estaba pasando. No hacer esa conversación para cumplir, o porque hay que orar, o porque orar es hablar con Dios, sino ir delante de Dios y tener una conversación. ¿Qué es una conversación? Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. No es un monólogo. ¿Sí? No es un monólogo. Una conversación es, yo digo algo, el otro me responde. ¿Sí? Y a mí lo que me pasó, cuando ya estaba, hará 2 semanas atrás, cuando ya estaba que mi cabeza parecía que iba a explotar, y ya lo había hablado con personas físicas, incluso hay personas en este lugar que saben de lo que estoy hablando, ya lo había hablado con personas físicas que las toqué, que me escucharon y todo, pero me faltaba. Entonces yo dije, yo tengo que sentarme tranquila, o no sé, irme a algún lugar y ponerme a hablar seriamente con Dios. Y recién ahí, cuando me puse a hablar con Dios, no a hacer un monólogo, tuve una revelación, que fue lo mismo que le pasó a ellos. Y ahora se los voy a compartir. Somos incompletos si nosotros no buscamos que el Señor nos complete. Es así. Cuando el Señor te hace preguntas, seguramente en ese momento yo, no quiero ser autorreferencial, pero es necesario que comparta lo que me pasó para poder compartir esto. Ya había conversado con hermanos, familia, había recibido palabra en las reuniones. Las reuniones, venía a la iglesia y el Señor me hablaba en el sermón de los hermanos, en la reunión de mujeres, pero que justo la hermana habló del gozo del Señor y yo decía, ¿qué gozo del Señor? Yo estaba así, pero ella enseñó del gozo. Ya el Señor ya me estaba hablando, ¿sí? Porque Él siempre está al lado nuestro, caminando con nosotros. Somos sus hijos, ¿sí? Recibí mucho apoyo, me escucharon, oran por mí, me han contenido. Incluso cuando viene el estudio bíblico, arranca el estudio bíblico y comparten un devocional y dicen, la palabra de Dios es todo lo que tenemos. Y yo decía, amén, ahora necesito yo creer esa palabra. Y usted dice, ¿pero qué? ¿A ustedes también les pasa eso? Sí, a nosotros también nos pasa eso. A los que a lo mejor nos ven sirviendo, colaborando, también nos pasan estas cosas. Pasamos por estas situaciones con el Señor. Porque el Señor nos ama tanto, nos quiere perfeccionar, quiere hacer lo que Él quiere con nosotros y permite que pasemos esos procesos. A mí también me pasan esas cosas. Entonces, en un momento que estaba
hablando y empecé a decir, mira, Señor, a mí me pasa esto, me siento así, me pasa esto, no aguanto más, todo le conté y me siento así y no aguanto porque cuando me pasó lo otro, porque con detalles. Ya se lo había contado a medio mundo, nunca se lo había contado al Señor. Nunca se lo había contado al Señor. Porque a veces decimos, el Señor ya sabe todo de nosotros, pero Él quiere tener esa conversación, esa charla. Miren, hermanos, automáticamente parecía como una catarata que aparecían a mi mente, a mi corazón, palabras y promesas de Dios. Parecía como que alguien me había puesto un grabador de la Biblia. Y yo decía en ese momento, es verdad, sí, soy eso. Sí, soy tu hija. Sí, soy Nación Santa. Sí, sí, Señor. Sí, vos estás conmigo. Sí, me decís que me esfuerce. Sí, sí. Parecía que caían como catarata promesas de la palabra de Dios para nosotros, sus hijos. Y yo dije, vos me estás hablando. Esta es tu respuesta. Y a ellos les pasó exactamente lo mismo. Porque dice el versículo más adelante, versículo 32. Cuando después de que ellos, dice, más adelante el Señor les dice y les empieza a contar que desde Moisés se venía hablando acerca de él. Después se quedaron y compartieron la mesa con ellos, compartió la mesa con ellos. En el versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ya se habían dado cuenta que era Jesús. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Hoy hablábamos de que arda el fuego del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Y el Espíritu Santo trae la palabra que va a traerte la solución o va a traerte la palabra justa que vos necesitas para lo que estás pasando. Les pasó a ellos, me pasó a mí y te va a pasar a vos. Pero es necesario tener una conversación. Es necesario tener una conversación y que vos le puedas contar al Señor todo lo que te está pasando, ¿sí? Cuando Jesús les hablaba, ya algo les estaba pasando en sus corazones. Cuando Jesús les hablaba, pero todavía no se daban cuenta. Después, cuando Él compartió el pan con ellos y se dieron cuenta que era Jesús, se abrieron sus ojos. Si nosotros seguimos el relato, cada vez que a ellos les pasó algo diferente o de revelación, fue por haber tenido un encuentro con Jesús. Ya sea en el camino cuando venían hablando o cuando se sentaron a la mesa y compartieron el pan. Entonces, no hay otra manera, hermano, para que nosotros podamos crecer en nuestra relación con Dios, es que sentándose a tener una conversación con Él. Gloria a Dios porque puedo conversar con un amigo que me va a escuchar. Gloria a Dios porque puedo hablar con el pastor y me va a dar consejo. Gloria a Dios por mis papás, por tu pareja. Gloria a Dios por poder conversar con alguien. Pero es necesaria y primordial una conversación con el Señor. Y cuando vos conversás con el Señor y hay un ida y vuelta, no solamente que vos le pones todo y amén, me fui, sino que hay un ida y vuelta, tiene que haber un resultado, que también acá pasó. Cuando mantenés esa conversación necesaria con el Señor, Él te confronta y hace preguntas fuertes, como las que le hizo a estos amigos. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están hablando de esas cosas? ¿Qué hay en tus conversaciones? ¿Hay queja? ¿Hay bronca? ¿Hay odio? ¿Qué hay en nuestras conversaciones, hermanos? O cuando otros están conversando, ¿qué aporte hacemos nosotros a esa conversación? Ahora ya estoy hablando en el plano natural. Cuando conversás con el Señor, Él te confronta, te hace preguntas fuertes, desnuda tu corazón como les pasó a ellos, insensatos, tardos
de corazón para creer. En una palabra dijo, no, incrédulos. Y la incredulidad es un pecado también. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios y creer que Él está ahí, ¿sí? Él desnuda nuestro corazón, ¿sí? Y sus palabras hacen que Él se revele más como tu Señor, más como tu amigo, más como tu consejero. Revela más a tu papá como Dios, ¿sí? Y debe provocar una reacción. Y esa reacción tiene que traer una decisión. A ellos también les pasó. Y a mí también, que la estoy transitando, ¿sí? Después de ese momento duro que pasé. Dice, en el versículo 33, dice, y levantándose, después de que ellos dijeron, no ardía en nuestro corazón, mientras Él nos hablaba, ya el Espíritu Santo estaba haciendo una obra mientras Jesús les hablaba. Cuando Jesús te está hablando, cuando vos recibís el mensaje de la palabra de Dios, cuando vos estás escuchando un sermón, ya el Espíritu Santo empieza a hacer una obra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y le decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Y ellos empezaron a contar lo que habían visto. No se quedaron con su experiencia y ya está, soy feliz. No. Tomaron una decisión. Pero fue necesaria esa conversación con el Señor. Es necesario tener esa conversación con el Señor. A lo mejor yo hace más de 20 años que vengo a la iglesia. Para ser más concreta, hace más de 20 años que me encontré con Jesús, que Él llegó a mi vida, ordenó mi vida en lo espiritual, porque siempre creí en Jesús, de chiquita. Yo iba a la iglesia católica, pero yo tenía claridad de quién era Jesús. Sabía que Él era el Salvador, yo sabía todo de Jesús. Pero cuando Él se reveló a mi vida, se aclaró así, como ellos. ¡Shuc! Se corrió como un velo y pude ver quién era realmente Jesús. ¿Sí? Y no es la primera vez que tengo una conversación con Él. Pero en este tiempo, en esta temporada, que me está pasando esto particular, tuve esta conversación con Jesús. Ahora bien, yo me pregunto, y después de la conversación, te provoca una reacción y hay que tomar una decisión. ¿Qué hago con esto que charlé con Jesús y que Él me respondió? ¿Qué hago? ¿Lo escuché? ¡Chuc! ¿Me voy? No. Eso no es lo que Él está esperando. ¿Se acuerdan hace unos domingos atrás? La pastora Eliana decía, y Él está esperando. Él espera. Todo se va hilando, hermanos. Si ustedes, a mí me pasa eso. Si ustedes van como uniendo los mensajes o en su casa después escuchan el que no vinieron, hagan esa práctica. Escuchen el que no vinieron. Y el Señor le está hablando a nuestra iglesia. Estoy hablando de la iglesia Nueva Vida, hermanos, porque es a la iglesia que vengo. Es donde me congrego, es donde están mis hermanos. Entonces el Señor va hablando cosas muy puntuales y cada uno sabrá si las toma. Pero el Señor nos está hablando, hermanos, hace un tiempo. Nos está hablando. Y bueno, después de tener una conversación con el Señor, Él te dice algo. Él te dice algo. Comparte ese tiempo con vos. Esa intimidad, ese momento que en ellos fue esa cena. Y ahí dijeron, Jesús está con vos a cada momento y comparte cada situación, cada circunstancia, cada momento más difícil y terrible que vos no te puedas imaginar. Jesús está ahí con vos. ¿Sí? Y esa decisión a lo mejor se traduce, acá fue salir corriendo y decirle, sí, Jesús resucitó. Y se lo fue a contar a todos. Ellos dos fueron a contárselos a todos. Tal vez la decisión de salir de esa situación sea, no sé, que Dios te guía para un trabajo nuevo, que Dios te guía para un servicio nuevo, que Dios te guía, depende de lo que esa conversación, no sé qué conversación será la tuya. A mí el Señor en esa conversación me aclaró muchas cosas de lo que yo estaba pasando respecto a mi profesión. Es como que el Señor te ubica, acomoda, ordena,
¿sí? Tal vez de esa conversación tenés que tomar la decisión de ir a hablar con esa persona para solucionar el problema. Tal vez de esa conversación surge que, ¿por qué no conversaste antes con el Señor? Con lo bien que te hizo conversar con Él. ¿O tengo que conversar más seguido? Yo tengo que conversar más seguido, por ejemplo. No hablar tanto con los demás y hablar un poco más con el Señor. Tal vez de esa conversación tomás la decisión de que tenés que conocerlo más y estudiar más su palabra. Tal vez de esa conversación surge, tengo que ir al médico, o como hoy hablaban a la mañana de las señales. Tal vez esa conversación es una señal de que tenés que hacer un giro rotundo en tu vida y de una vez por todas decidirte por el Señor. Porque a lo mejor lo que está pasando es que tenés la salvación, ¿sí? Tenés esa bendición, sos un hijo de Dios, pero todavía haces la tuya. Y a lo mejor de esa conversación el Señor te dice, yo quiero todo de vos. Todo, no solamente tu alma. Tu tiempo, los dones, las habilidades, todo quiero de vos. Porque soy el Señor. Es así. Así que hermanos, esto era lo que les quería compartir. Estos dos amigos conversaron con Jesús. El Señor les hizo preguntas contundentes. El Señor hoy nos pregunta, ¿qué te pasa hoy, hijita mía querida de mi corazón, que te amo? Sí, que di mi vida. Bueno, hijitos, vamos. Hijito barra A, como hacemos ahora, porque no voy a decir la otra manera. Hijitos míos, ¿qué te pasa? ¿Qué conversaciones estamos teniendo? ¿Por qué estás triste? ¿O hasta cuándo vas a estar así? Vení, vamos a charlar, te dice el Señor. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que Dios me está respondiendo? Las palabras de Dios siempre traen mucha paz. ¿Sí? Y no tiene mucho, o sí tiene mucho que ver con este tema, pero nosotros en la red empezamos a trabajar con los niños para aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y ayer recibimos una llamada de Hong Kong, de Cira, justo hoy que estábamos con el Domingo Misionero, y realmente fue de mucha bendición lo que ella le compartió a los niños. Y empezamos a tener esas pequeñas prácticas de conversación con el Señor. ¿Con quién? Con los niños. Hay muchas voces en este mundo, muchas voces de confusión, de perdición, de mentira, que quieren robarnos, que quieren matarnos, que quieren destruirnos. Tenemos que apagar esas voces, y ponernos a conversar con el Señor. Hermanos, es necesario tener una conversación urgente y necesaria con el Señor. ¿Por qué estás triste hoy? ¿Qué le querés decir al Señor? ¿Qué le querés contar? Él ya lo sabe, ya sabemos. Él es omnisciente, conoce absolutamente todo de vos, lo que estás pensando, todo, sabe todo, lo que hay en tu corazón, lo que querés perdonar y no podés. Él sabe todo absolutamente de vos. Pero a veces lo tenemos que expresar, decir las palabras. Les puedo asegurar que fue de mucha bendición sentir que el Señor estaba ahí, como estaban otros cuando ya lo conté, cuando hubo otras personas cuando lo conté. El Señor estaba ahí, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar. Vamos a conversar con el Señor. Vamos a empezar la práctica, ¿sí? Y vamos a movernos. ¿Viste? Ya estuvieron sentados mucho tiempo. ¿Qué te parece si venís al altar y conversamos un ratito con el Señor? El que quiera, tienen toda libertad, por supuesto. Como esa acción que hicieron estos dos amigos, que hicieron, ¡shuc!, se levantaron, vamos rápido a contar esto. O si te das cuenta de decir, yo necesito hablar con Dios ya. Necesito ya una entrevista.
urgente. Somos rápidos para pedir turno a los médicos y todo lo... Bueno, yo no soy muy rápida, pero tengo que empezar a ser un poco más en eso. Enseguida pedimos turno, enseguida llamamos a un pastor, enseguida llamamos a la amiga, a la mamá, al que sabemos que te va a ayudar y te va a escuchar. Pero al primero que tenemos que ir a conversar es con el Señor, hermanos. Es así. Es con el Señor. Es con el Señor. Es necesario que tengamos esta conversación urgente y le cuentes a tu Dios, a nuestro Dios, lo que te está pasando. Contáselo no necesitas palabras rebuscadas. Miren, yo he ido con algunas palabras que yo dije, realmente el Señor me ama, porque si no, ya me hubiese... Los que me conocen por ahí que saben que por ahí para hablar, no digo malas palabras, pero a veces soy media. Por favor, estoy cansada. No aguanto. Si se lo decís a otro, decile al Señor, Él te abraza. Escucha esas palabras. Ya te conoce, ya sabe cómo sos. Él ya sabe todo de vos. Oramos. Espíritu Santo, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque cada palabra que hoy hemos entonado en las canciones hablaba de que necesitábamos de este fuego que viene a nuestras vidas y que haga arder nuestro corazón. Que necesitamos ese avivamiento, Señor. Para que venga ese avivamiento, esa transformación que a veces la cantamos, Señor, es necesario tener una conversación. No hablar con vos, tener una conversación. Que es diferente tener una conversación a simplemente hablar. Es un ida y vuelta. Es que te digo algo, Señor, y vos me lo respondés. ¿Cómo me lo vas a responder? Con tu palabra. Tu palabra. Señor, reconozco cómo estoy hoy. Decile, Señor, hoy estoy, contale. Abrí tu boca, así como se lo contás a otro, contáselo al Señor. Señor, hoy estoy triste, estoy amargada, estoy cansada. No aguanto más esto que me está pasando. Ya no sé qué hacer. No sé cómo sobrellevar lo que nos está pasando. Señor, no me animo a ir a hablar con la persona que estoy enojada, Señor. Señor, reconozco que mi corazón se endureció. Señor, te clamo misericordia. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Mis misericordias son nuevas cada mañana. Te amo. Señor, te pido perdón si no creo plenamente en tu palabra. Y la palabra de Dios dice que su palabra es viva, es eficaz y penetra hasta lo profundo para hacer lo que tiene que hacer. Ese es el Señor que trae palabra a tu vida. ¿Sí? ¿Sí? Señor, no queremos ser más insensatos, sino que queremos tener tu sabiduría, tu gracia, Señor. Señor, te doy gracias por cómo estoy. Sí, gracias por cómo estoy. Porque por estar así puedo venir a tu presencia a charlar con vos. Y necesito que me respondas. Y que otras voces se callen para poder escuchar solamente lo que vos me querés decir. ¿Qué te quiere decir el Señor? Que te ama, que tiene plan, que hay un propósito para tu vida, que Él te escogió, que Él te llamó, que sos valioso, que sos importante. Hay muchas promesas del Señor para vos, para tu familia, para tus hijos, para esta generación. ¿A quién vamos a ir, hermanos? ¿A quién vamos a ir si no a Jesús? A lo mejor esta canción te sirve para seguir conversando con el Señor. Amén. Amén. Adoramos al Señor. Gracias, Jesús.